¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos una vez más a mi oficina. Quiero compartir con ustedes una triste historia. De hecho, me siento muy triste al hablar de esta mujer, una mujer valerosa, valiente, que nunca se rindió, Frida Wingren. Quiero que la conozcan en esta tarde. Se llamaba Frida Maria Strandberg Wingren. Murió a los 49 años, el 30 de septiembre de 1940 en Suecia, en brazos de su hija. Para ese entonces, a esa edad, 49 años, ya estaba encorvada y pesaba así, no 20 kilos, 23 kilos. O sea, era un saco de huesos. En los 5 años anteriores, entre idas y venidas en un hospital psiquiátrico en Estocolmo, la misionera sueca había perdido 20 kilos de su peso. Fue hospitalizada por primera vez el 12 de enero de 1935, cuando intentó tomar un tren que la llevaría a Portugal, desde donde se cree tomaría un barco para regresar otra vez a Brasil. Casada con el sueco que fundó las Asambleas de Dios en Belém do Pará, Brasil, Frida se convirtió en una de las líderes más importantes de la iglesia durante los 15 años que ella estuvo en Brasil. Ayudó a construir el ministerio en Río de Janeiro, dirigió un periódico y predicó en las plazas públicas. Sus atribuciones, muchas de ellas hasta entonces reservadas solo a los hombres, desagradaron a los pastores brasileños y también a los pastores suecos, lo que provocó que fuera perseguida y presionada para regresar a su país de origen, donde tuvo un trágico final, como ya le mencioné. La historia de esta misionera pasó décadas, en realidad pasó 80 años, olvidada y recién en los últimos años ha vuelto a cobrar vida tanto en Suecia como en Brasil. Su vida fue objeto de un libro, de una tesis doctoral y alimentó el debate actual y todavía polémico en algunos lugares sobre el papel de la mujer en las asambleas de Dios, especialmente en las asambleas de Dios de la República de Brasil, la mayor religión pentecostal de ese país, donde se cree que hay alrededor de 15 millones de creyentes. Todo empezó cuando Frida se embarcó hacia la ciudad de Belém do Pará en el año 1917 a los 26 años, enviada por la Iglesia Filadelfia, una denominación pentecostal con sede en la ciudad de Estocolmo. Vino para unirse a Gunnar Wingren, quien 7 años antes había fundado las Asambleas de Dios de Brasil. Se habían conocido ese mismo año cuando el misionero estaba en Suecia para recaudar fondos y visitar a su familia. Gunnar llegó a Brasil 7 años antes que Frida, en 1910. Y cuando se casaron, tuvieron 6 hijos. O sea, 3 meses después de aterrizar en el norte del país, Frida se casa con Gunnar en una ceremonia celebrada por el pastor sueco Samuel Nyström, quien irónicamente se convertiría en uno de sus mayores antagonistas. Al principio, Frida restringe su trabajo a los servicios sociales de la iglesia, algo que es tradicionalmente destinado a las mujeres: el cuidado de los niños, atender a los huérfanos, visitar a los ancianos, ir a los hospitales, visitar a los enfermos. La joven acudía con frecuencia a los centros remotos que aislaban a los enfermos de lepra del resto de la población en el norte de Brasil. Su marido misionero viajaba constantemente, buscando expandir la obra de la iglesia, pero su frágil salud hacía que casi siempre volviera a casa enfermo. Las particularidades de la región que eligió para predicar no le ayudaron mucho. Cayó enfermo con malaria varias veces. Y con el tiempo el misionero asume cada vez más, con el tiempo Frida asume cada vez más las tareas del misionero Gunnar en Belén. Traduce los himnos de la iglesia sueca al portugués. Ella misma canta, toca un instrumento y también empieza a predicar. Además, escribe semanalmente artículos que tienen que ver con su trabajo misionero. Uno de ellos que me llamó la atención en esta tarde era de una visita que ella hacía regularmente todas las semanas a una prisión que albergaba no solamente presos, sino que alrededor de 200 niños de entre 5 y 20 años, algunos de los cuales estaban allí simplemente porque no tenían padre, no tenían casa donde ir a vivir. Y Frida comenzó a chocar con el pastor Samuel Nyström,
quien se oponía radicalmente a que las mujeres enseñaran o predicaran. En el año 1924, con 4 hijos, el matrimonio Frida y Gunnar decidieron trasladarse a Río de Janeiro para fundar un nuevo ministerio en esa ciudad. Deciden abandonar Belén por la tensión que ya era insostenible. Y en Río de Janeiro, Frida amplía su trabajo. Se convirtió en la primera mujer religiosa que dirigió una escuela bíblica dominical, fundada en una prisión, y creó un periódico que se llamaba Som Alegre, a través del cual comenzó a defender el ministerio femenino. Sus textos citan a menudo pasajes de la Biblia que, en su opinión, dejan claro que las mujeres pueden predicar, enseñar o adoctrinar. Estos escritos disgustaron a los pastores brasileños y las tensiones culminan con la convocatoria de la primera gran convención de las Asambleas de Dios, celebrada el 12 de julio de 1930 en la ciudad de Natal. En esa reunión, los pastores definieron las actividades que podían realizar las mujeres en la iglesia. No se les prohibía expresamente, por ejemplo, predicar, pero esta tarea no figuraba en la lista de lo que las mujeres solo podían hacer. A lo largo de este proceso, Gunnar estuvo al lado de su mujer y la defendió con uñas y dientes el ministerio que esta mujer había ya desarrollado. Pero en los meses siguientes, la situación empeoró. Frida utilizó su espacio en el periódico de las asambleas para cuestionar las decisiones tomadas en la convención e instar a las mujeres a no retroceder. De hecho, en uno de sus artículos dijo que estamos en guerra, mujeres estamos en guerra. La situación se hizo insoportable en Brasil y en el año 1932 la pareja, que entonces tenía ya los 6 hijos, decidió regresar a Suecia. Pero poco antes de viajar, muere su hija menor y unos meses después, recién llegados a Suecia, Gunnar también muere. Y Frida queda viuda con 5 hijos y ella quiere reanudar su vida de misionera, pero los dirigentes de la iglesia en Brasil no aprueban su regreso. En Suecia sus aspiraciones también se ven obstaculizadas por Louis Petrus, uno de los mayores líderes de la iglesia pentecostal del país y que al final del día le causó el mayor daño. Entonces ella decide reunir fondos por su cuenta y quiere ir a Portugal. Obviamente la idea era llegar a Portugal y desde allí tal vez tomar un barco y regresar a Brasil, que ella tanto amaba. Y fue detenida con escándalo en la estación de trenes de Estocolmo y sale de allí con una camisa de fuerza hacia el hospital psiquiátrico. La iglesia le quita la custodia de sus hijos y dona todas sus pertenencias. En otras palabras, le quitaron todo, inclusive la ropa que vestía. Estaba agotada física y mentalmente. Ya había tenido malaria en Brasil y probablemente sufría de alguna enfermedad de las tiroides. Yo me siento triste al estudiar la vida de esta mujer, cuyo único pecado es el querer poder predicar el evangelio. Y lo hizo, mire usted, tuvo que aprender un idioma distinto, costumbres distintas, en un país que no tiene nada que ver con Suecia. Las mujeres han ido ganando cada vez más espacio dentro de las asambleas de Dios de Brasil y poco a poco ha ordenado como ministros y pastoras a varias mujeres. Pero esto se produjo solo hace unos 15 años. Y es a partir de este momento que se descubre y se pone a la luz la desdichada y triste historia de Frida. Quisieron homenajearla, pero para mi gusto el llevar flores al cementerio 80 años después ya no tiene ningún valor. Y como dije al principio de esta cápsula, Frida Maria Strandberg Wingren murió a los 49 años, el 30 de septiembre de 1940, en Suecia,
en brazos de su hija, encorvada, y pesaba, sí, no, 20 kilos. Y murió en una institución mental, aunque nunca se le diagnosticó enfermedad mental alguna. Bueno, hoy quiero honrar a esas mujeres que, como Frida, han tenido que pagar un precio muy alto para poder cumplir con el llamamiento divino en sus vidas. El predicar la palabra no es simplemente un deseo que nace en la persona y uno dice, bueno, no tengo nada más que hacer, me voy a dedicar al ministerio, sino que es un llamado divino, un llamado impostergable al cual uno tiene que obedecer. Doy gracias al Señor por Frida, porque siendo ella valiente como lo fue, hoy hay mujeres en el ministerio en la hermosa nación de Brasil y aquí en Chile y en Argentina y en España y donde quiera que usted me está viendo en esta tarde. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por mujeres como Frida que valientemente siguieron el llamamiento que tú has puesto en sus vidas. Levanta a mujeres, mujeres que tengan valor, que no tengan miedo y que sean obedientes al llamamiento. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga ricamente. Gracias por su atención. Nos vemos otra vez mañana si Dios así lo dispone.